Sean todos bienvenidos, mi nombre es Raúl y esto es Ventana Política, transmitiendo desde la aún libre ciudad de Lima, aunque muy confundida, por la línea política que estamos viendo en el partido Perú Libre. El día de hoy hago un break a mi serie de videos Grandes Brutalidades Socialistas para tocar un tema de coyuntura nacional que es bastante confuso, pero sin embargo nos muestra cómo este partido que tiene ahora el poder en el Perú nunca ha tenido un plan definido de trabajo. Todo lo están haciendo sobre el camino a lo que viene, y eso lo vamos a ver claramente, y sobre todo vamos a ver cómo hay una total y absoluta falta de comunicación y objetivos claros en el gobierno. El presidente Castillo viajó a México y a Estados Unidos, pero se centró en Estados Unidos, donde iba a tener charlas con inversionistas extranjeros, sobre todo de mineras, grandes mineras internacionales, pidiéndoles que viniesen a invertir en el Perú. Como todos saben, el gobierno socialista del presidente Castillo lo que quiere es hacer un gran, pero gran gasto público. Necesita mucho dinero. Sabe que si suben los impuestos la gente va a empezar a salir a la calle a hacer escándalo. Sabe que si empieza a imprimir más dinero en el Banco Central, también va a generar inflación y también van a haber protestas. Entonces lo que él con dos dedos de frente ha querido hacer es viajar al extranjero y darles a los inversionistas de otros países la seguridad de que se va a respetar la propiedad privada en el Perú, de que el sistema jurídico se va a llevar correctamente, de que no va a haber expropiaciones, ni nacionalizaciones, ni nada de esas cosas. Lo interesante aquí es que mientras el presidente Castillo hipotéticamente está tratando de llamar a inversionistas, el presidente del Consejo de Ministros, aquí, el señor Bellido, está saboteando todo el trabajo que hace Castillo. Vamos a dar algunos ejemplos. Como les comentaba, Castillo ha tenido reuniones con inversores, asegurándoles de que todo se va a respetar en el Perú. Sin embargo, en paralelo, aquí, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, ha salido ante la comunidad a indicar que si la empresa de gas Camisea no se sienta con el gobierno ni acepta lo que el gobierno le quiere solicitar, los cambios en los contratos que han hecho previamente, van a tener que nacionalizar la empresa. Entonces es claro que los inversionistas extranjeros se van a preguntar, ¿quién tiene el mando del Perú? ¿El presidente o el presidente del Consejo de Ministros? Y hay que tener en claro que al señor Bellido lo ha escogido Castillo, hipotéticamente. Yo asumo que en realidad ha sido Cerrón. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros es un empleado del presidente de la República. Sin embargo, lo sabotea. Primer sabotaje. Segundo sabotaje. El presidente Castillo vuelve a salir frente a los medios y comunica que no se va a realizar ninguna nacionalización y que toda decisión que él tome va a ser respetando todos los procesos constitucionales y legales. ¿Ok? Aquí el señor Bellido, por ejemplo, demuestra una total falta de conocimiento sobre las leyes y la constitución, porque para realizar una nacionalización o una estatización tiene que haber una ley que haya sido aprobada por el Congreso y evidentemente el Congreso no la va a aprobar. Entonces el señor Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, escogido por el presidente de la República, se va a Puno, hace un meeting y en él indica que a Castillo no le debe faltar valor para tomar decisiones y que si no se las va a tener que ver con el pueblo. O sea, está amenazando al presidente de la República. Esto es muy importante. Ya no tenemos solamente un sabotaje, sino una amenaza del presidente del Consejo de Ministros hacia el presidente. Acá vimos claramente que no hay una línea clara de comunicación, pero ahí no acaba la cosa. Vamos al tercer sabotaje. Como este dominio público, el ministro de Trabajo, el señor Maraví, tiene investigaciones por estar vinculado, hipotéticamente, con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Incluso ha salido en varios medios, algunos atestados policiales, donde indicarían que él está vinculado con Sendero Luminoso. El tema aquí radica en que el señor Bellido
ha indicado que si el Congreso quiere interpelar al ministro de Trabajo, él va a promover una cuestión de confianza. Y recuerden que la cuestión de confianza es una clara amenaza para cerrar el Congreso de la República. Dicho de otra manera, está sacando cara por el ministro y diciéndonos a todo el pueblo peruano que ese ministro vale más que el Congreso, que ha sido escogido por todos los peruanos. El presidente ha salido otra vez, el presidente Castillo, a decir que es mentira, que no se va a hacer una cuestión de confianza por el tema del ministro de Trabajo Maraví. Volvemos a ver otra situación en la que el señor Bellido choca con el presidente Castillo. Y yo me pregunto, ¿acaso el presidente Castillo es un calzonudo para dejarse manejar por el señor Bellido? Habiendo escogido Castillo a Bellido, lógico sería, si tengo un presidente del Consejo de Ministros que me hace tanta guerra, simplemente lo cambio para poder llevar mejor el manejo del país. Además, el señor Bellido vuelve a mostrar su ignorancia con el tema de la nacionalización. Para darles un ejemplo claro, en el año 2014 la refinería de Talara tuvo una modernización, ¿correcto? La refinería de Talara pertenece al Estado, tuvo una modernización que inicialmente iba a costar 1.000 millones de dólares, después pasó a 2.500 millones de dólares, después pasó a 5.400 millones de dólares y después pasó a 6.000 millones de dólares. Se ha hecho toda esa inversión, se ha modernizado y hasta la fecha la refinería de Talara no da un solo dólar de ganancia al Estado peruano. Ahí tenemos claramente cómo funciona una empresa estatal. Además, debemos aclarar que las empresas del Estado no pagan impuestos, mucho menos regalías, canon, etc. Es una patada a un buen sistema de gerencia. Por otro lado, Camisea no ha costado nada al Estado peruano. La empresa ha gastado 6.000 millones de dólares, 6.500 millones de dólares en implementar toda la infraestructura. Pero repito, es un gasto que ha hecho la empresa privada. Aparte de eso, entre regalías e impuestos, la empresa Camisea ha pagado 13.500 millones de dólares. Si sumamos los 6.500 más los 13.500, estamos diciendo que hay una inversión, hay una ganancia hipotética, una ganancia porque estamos sumando la infraestructura que quedaría en el Perú de 20.000 millones de dólares. Vamos a centrarnos solamente a las regalías y los impuestos. 13.500 millones de dólares que ha dado la empresa privada al gobierno contra cero que ha dado la empresa pública al gobierno. Comparando esto, ¿queremos todavía nacionalizar las empresas privadas que nos dan impuestos y nos dan regalías? Aquí claramente se nota que el señor Bellido no tiene idea de lo que está haciendo o lo que está proponiendo. Y como la cereza al pastel podemos indicar lo siguiente. La Cancillería peruana ha indicado que no está de acuerdo con el gobierno venezolano, no reconoce a Maduro como presidente, indica que es una dictadura. ¿Ok? En paralelo, el señor Bellido ha dicho que los encargados de la Cancillería, sobre todo el señor Maurtua, que es el premier, puede ir renunciando y retirándose si no está de acuerdo con aceptar que el Perú sí acepta a Venezuela como un país democrático, donde hay paz, etcétera, etcétera. El presidente se ha quedado totalmente callado, pero en secreto ha tenido una reunión con el dictador Maduro. Ahora, yo les pregunto, si ustedes son grandes inversionistas extranjeros y ven que el presidente Castillo se reúne en secreto con Maduro, ¿vendrían a invertir en el Perú? Lo que está haciendo el presidente Castillo es una metida de pata tras metida de pata tras metida de pata, y no contento con eso, tiene gente acá que también mete la pata. La vez pasada escuché una entrevista
a la vicepresidenta del Perú, en realidad el típico speech socialista, vamos a hacer cambios, nunca especificó cómo se iban a hacer los cambios, nunca especificó cómo iba a ser la inversión, jamás habló sobre cómo se haría un camino de nacionalización, porque abrió la opción. Entonces vemos siempre lo mismo, siempre la narración, más no el plan, más no los esquemas, el típico camino socialista. Si tú quieres saber cómo los socialistas destrozan los países, te dejo aquí una tarjetita donde vas a encontrar cómo Fidel Castro destruyó la economía cubana y te voy a dejar otra tarjetita adicional aquí también, donde vas a ver cómo Chávez destrozó la industria petrolera en Venezuela. Un abrazo fraterno para todos y nos estamos viendo, si Dios quiere, aquí en Ventana Política.